conferencia y vamos a continuar el día de hoy con la tercera conferencia llamada Mujeres, Derechos Políticos y Movilización México 1900-1953, y para ello nos acompaña la maestra Adriana Maza Pesqueira. Les voy a dar una pequeña semblanza curricular para iniciar con la charla. Ella es estudiante de doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana, es maestra en Historia de México y diplomada en Historia de las Mujeres en el México Contemporáneo, ambos por el Instituto Cultural Helénico, diplomado en Historia de España por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Su área de interés se centra en la historia de las mujeres en el tránsito entre los siglos XIX y XX, especialmente sobre la historia del cuerpo. Le agradezco mucho a la maestra, le damos la más cordial bienvenida y adelante. Muchas gracias, Magda. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Quiero empezar a agradecerte la invitación. Es un honor estar aquí en el Senado para charlar sobre este tema tan interesante y muchas veces no muy bien conocido sobre el... No tiene sonido. ¿Sí se oye? ¿Así? Pero voy a tratar de pegar más. Si lo puede cambiar. ¿Ah, sí? Bueno, mira. Este es el... ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el camino que recorrieron las mujeres en busca del derecho al sufragio, pero voy a hacer énfasis. En primer lugar, voy a tratar de darles un panorama general de cómo se concebía la mujer en el siglo XIX para que podamos como afilatar el esfuerzo que significó ir luchando por los derechos políticos, y quiero también hacer como un énfasis en la parte que tiene que ver con cuáles fueron las estrategias de las mujeres, porque muchas veces se han visto como tibias, como que no daban el paso firme o no valientes, y en realidad se trataba de estrategias que tenían que seguir para poder poco a poco construir esta demanda por derechos civiles y políticos en México. Entonces vamos a empezar justo con esta idea de mujer en el siglo XIX, la siguiente, que tiene que ver con que digamos que para la concepción de la Ilustración la mujer era un ser más que racional natural, más que racional sensible, dependiente del varón. Esta idea de una mujer como un ángel etéreo se consolidó en el siglo XIX con la llegada del liberalismo, y a la vez que se consolidaba la idea, se iban construyendo diferentes estructuras legales, médicas, para afianzar esta idea de la mujer dentro del espacio privado como una persona doméstica, sensible y obediente. Tal es la idea de cómo van construyendo esta idea, que a los hombres ni siquiera les pasa por la cabeza pensar que la mujer va a pedir algún día el voto, cuál es la necesidad, si es el hombre el que la va a representar siempre, ¿no? Ella es una menor de edad que está representada o por su padre, o por su hermano mayor, o por su marido. Entonces, lo que les traigo un poco es los diferentes discursos que hablan sobre estas mujeres en el siglo XIX. Son muy interesantes porque justamente muestran cuál era la opinión del patriarca sobre la idea de la mujer. Una es, por ejemplo, el discurso médico, la siguiente, que, por ejemplo, los doctores decían que la unión del hombre y la mujer en matrimonio formaban como un solo cuerpo, un cuerpo social que estaba como regido por uno de sus órganos, el más inteligente, que por supuesto era el varón. Entonces era ridículo pedirle 2 votos a un ser que no tenía más que una cabeza y una decisión. Y llegaban al grado los médicos de decir que una mujer que tenía una preferencia distinta a la del marido cometía adulterio moral, porque estaba desobedeciendo y estaba pensando de una manera distinta que el patriarca. La siguiente, por favor. El punto de vista político era también que las mujeres que hablaban de feminismo o que se aventaban a tratar de luchar por un derecho se masculinizaban. Entonces esta cita de los periódicos de 1904 es interesante, que por todos lados se oían temas parecidos. Y cito: las mujeres que hablan de feminismo no son buenas y quieren llamarse, en lugar de malas, adelantadas y liberales, que es nombre que suena mejor. En pocas palabras, para el patriarca sí eran malas, pero ellas querían llamarse liberales, y esa era como la visión política. La siguiente, por favor. Para redondear esta idea, les traje una cita de la prensa
que circuló en varios periódicos además a la vez, y que es justo la idea de lo que se quiere de mujer, la siguiente por favor, y que decía así: modesta, hacendosa y discreta, solo sirve para hacer la felicidad de su esposo y amar a sus hijos. No la ciegan las vanas pompas del mundo y vive encerrada en su casa, alegre y feliz, como esos pajarillos encerrados en humildes jaulas, donde lejos de pensar en su libertad perdida, cantan que da gusto. Esa era la idea de mujer, la idea de estar encerrada en lo doméstico y que además esa era la felicidad para ella. Entonces, como pueden ver por estas ideas, romper con ese esquema de feminidad significó un camino muy arduo, muy complicado, largo, un proceso difícil, que empezó, lo habrán visto quizá quien vino a la primera conferencia, con las publicaciones femeninas del siglo XIX, que empiezan a visibilizar las desigualdades como para hacer una base desde la cual saltar a demandar diferentes derechos, empezando quizás por los derechos educativos, después los laborales, finalmente cierta equidad dentro del matrimonio, porque la mujer no podía decidir, no tenía patria potestad, no podía decidir, ni siquiera podía administrar sus bienes pues, propios que traía al matrimonio. Entonces, lo que pasa en la siguiente por favor, lo que pasa es que la Revolución Mexicana, antes de la Revolución, la siguiente, desde 1900, cuando se da este ambiente de descontento en contra de la dictadura, sirve para que las mujeres se inserten en estos movimientos de oposición y empiecen a la vez que están como criticando la dictadura, metan un poco veladamente, vayan metiendo sus demandas por derechos políticos y civiles. Como la Revolución Mexicana abarcó a todos los sectores de la población, era fácil que mujeres de muy diferentes estratos y diferentes ideologías se fueran sumando a estos movimientos y fueran poco a poco pidiendo derechos. Por ejemplo, es interesante las mujeres periodistas porque además de romper con los esquemas de feminidad y pedir, por ejemplo, empezar a pedir derecho al voto y otro tipo de derechos como mayor equidad en el matrimonio y en el derecho al divorcio, etc., las periodistas no solo están rompiendo el esquema femenino, están publicando periódicos de oposición al régimen y por lo tanto se están yendo a la cárcel. O sea, son mujeres que sí terminan en la cárcel, pierden la libertad porque son valientes y publican lo que piensan. Dentro de estos ejemplos tenemos a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que tuvo un periódico de oposición y estuvo varias veces en la cárcel, a Dolores Jiménez y Muro, que fue parte de la comisión redactora del Plan de Ayala, fue muy cercana a Zapata, a Andrea Villarreal, que fue muy cercana a los hermanos Flores Magón y también escribía, o a Emila Galindo, que fue muy cercana a Carranza. Todas ellas se distinguieron por pedir reivindicaciones para su sexo, pero lo hicieron de esta manera que les comentaba al principio, como con mucha cautela, como para no asustar al patriarca. La siguiente, por favor. Como la siguiente. Como para no asustarlo decían, no vamos a descuidar el hogar, pero desde nuestro hogar vamos a pelear por ciertos derechos o ciertas reivindicaciones, a la vez que vamos a animar a nuestros hombres a que se inserten en la contienda revolucionaria. Entonces, por ejemplo, la Liga Femenil Antireeleccionista José Ortiz de Domínguez, y la cito, en su arenga es un buen ejemplo de cómo tratan de no asustar al patriarca para que no les echen para atrás lo que llevan ganado o lo que quieren conseguir. Entonces dice, ha llegado la oportunidad, compatriotas, de que dentro de nuestra esfera de acción tomemos parte activa en la lucha política. Entre tanto llegue el momento de las elecciones, podemos ayudar a los partidos independientes con nuestros óvulos, con nuestras ideas y con impulsar a nuestros esposos, padres, hijos, a ejercer sus derechos de hombres libres y de ciudadanos conscientes. Es decir, todavía es una figura secundaria desde el hogar, pero que está tratando de impulsar a que los hombres intervengan en la lucha. La siguiente, por favor. Dolores Jiménez y Muro, que habíamos visto su foto anteriormente, presidió el Club Hijas de Cuauhtémoc. Aquí tenemos una foto, fue un movimiento muy cercano a Madero, y fueron de las primeras en lanzar una petición o una protesta a favor del sufragio efectivo.
Sus integrantes eran liberales convencidas de que solo mediante la participación en lo público, en la política, podrían hacer evidente su estado de subordinación, porque si no, no tendrían como un foro en donde hacerlo posible. Por otro lado, en 1911 también el Club Amigas del Pueblo envió una carta al presidente interino León de la Barra demandando el derecho al sufragio, y su táctica fue decir que en la Constitución de 1857 no estaba específica el sexo de los votantes, entonces por lo tanto, de los ciudadanos, entonces por lo tanto no entendían por qué no tenían el derecho a la ciudadanía como tal, si no estaba específico. Esta petición de la Liga Femenil y de las Amigas del Pueblo fue como el parteaguas que lanzó a las mujeres hacia la lucha por el sufragio. La siguiente. Hacia los últimos años de la Revolución, con la facción vencedora, que era el proyecto constitucionalista, se sumaron mujeres que fueron todavía más progresistas y que buscaban tener los mismos derechos que los hombres, pero que hablaban abiertamente ya de temas como sexualidad, divorcio, adulterio, etc. Y lo que hicieron fue tratar de sí apoyar al constitucionalismo, pero aprovechar ese apoyo para ir insertando sus demandas. Entonces, digamos que de los hechos emblemáticos que lanzaron este movimiento constitucionalista de mujeres hacia afuera fueron Hermila Galindo, que era la secretaria de Carranza, y con su revista La Mujer Moderna fue como muy propositiva en el sentido de pedir derechos, sobre todo políticos. Dos congresos feministas que hubo en Yucatán, que organizó el gobernador militar Salvador Alvarado, y la idea que tenían Carranza y Alvarado de que las mujeres eran un capital político y había que darles el voto para poder ellos ganar las futuras elecciones. La siguiente. Hermila Galindo, y como les decía, bueno, fue secretaria de Carranza y era una gran propagandista del constitucionalismo, incluso viajó mucho haciendo labor de propaganda de Carranza, pero insertaba sus ideas. Siguiente. Y entonces decía, por ejemplo, que uno de sus objetivos era despertar a la mujer para que sea un elemento útil a su patria, a su pueblo y a ella misma, y ayudar a consolidar al gobierno, dando un ejemplo al mundo de la consagración al culto, de la civilización y derechos del hombre. Era una mujer que había leído mucho y que se aprovechó de este espacio público para dar a conocer las demandas de las mujeres. El siguiente. El primer congreso feminista fue convocado por Salvador Alvarado y sus objetivos eran combatir el fanatismo religioso, porque claro, tenían ahí como el miedo del fantasma del conservadurismo, como si Carranza no hubiera sido conservador, el miedo que tenían, el fanatismo religioso, y también que hubiera participación cívica de las mujeres. En muchos se ha dicho que Salvador Alvarado lo que buscaba era elegirse, porque era un gobernador militar, nada más que estaba como para organizar las elecciones, y él pues pensaba que contar con el voto de las mujeres lo llevaría a la gobernatura definitiva. A este congreso feminista asistieron 700 mujeres, la mayoría eran maestras, y desde el principio se visibilizaron dos posiciones, una de avanzada, que hablaba mucho de sexualidad y derechos de las mujeres, como hablaban como del divorcio, de la equidad dentro del hogar, y un grupo de mujeres moderadas que hablaban más de sus derechos como madres y esposas. Aún así, lo importante es que todas pedían reivindicaciones para su sexo, derechos que les permitieran, de alguna manera, insertarse en la reconstrucción nacional, y a partir de eso poder como participar en lo público y salir de esa esfera de lo privado. La siguiente, por favor. Las preguntas que puso Alvarado sobre la mesa fueron 4, y las 3 primeras tenían que ver con la religión, la educación y el trabajo. Y de hecho los debates sobre esos temas no cambiaron en gran medida lo que se llevaba haciendo desde el siglo XIX, que eran las profesiones más femeninas o los trabajos más femeninos.
Pero la última pregunta, que era ¿cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino dirigente de la sociedad?, fue la que causó gran controversia. Las mujeres conservadoras decían que la mujer no podía votar porque solo quien podía defender las leyes con la espada podía votar, luego todos los hombres. Y esto tiene que ver con que todavía estamos inmersos en una época de guerra, entonces es mucho el tema de las armas y de la defensa. Y en cambio las mujeres progresistas sí querían el voto porque decían que si las mujeres obedecían las leyes, que lo justo era que también participaran en quién iba a hacer esas leyes, ¿no? Al final. Entonces, les voy a leer un pedacito de la controversia o de lo que la comisión dictaminadora aseguraba en el Congreso sobre este tema, y decía: nadie discute el perfecto derecho que tiene el pueblo de construir las leyes por las cuales les parece justo y conveniente regirse, pero el pueblo, es decir, la nación, está formada por hombres y mujeres, y las mujeres, obligadas a obedecer la ley como los hombres, no han intervenido en la construcción de la ley. La obediencia que los hombres es voluntad, en ellas tiene que ser resignación. Sin embargo, el tema siguió siendo discutido y al final la resolución, la siguiente, quedó en que solo la mujer del porvenir podría votar y ser votada. Es decir, Alvarado no consiguió que la mujer votara, que era lo que él había querido, y quedó como una posibilidad para épocas posteriores, pero no en ese momento. El segundo congreso se llevó el mismo año, pero en noviembre, feminista, y otra vez se puso sobre la mesa el tema de las mujeres y el voto, la siguiente. Y de nuevo se encontraron posturas conservadoras y liberales. Las mujeres conservadoras decían que se necesitaban años o tal vez siglos para prepararse para poder votar. Y las mujeres liberales decían que los hombres no habían ninguna preparación y había salido a votar y no había pasado nada, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema con la preparación? Esto era lo que estaban discutiendo cuando se leyó una ponencia de Mila Galindo, que no asistir al Congreso, que se llamó Soy una mujer de mi tiempo. Y en cuanto a la participación de la mujer en la política, Mila Galindo dijo: es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones para con el grupo social, razonable es que no carezca de derecho. Esto fue lo que se leyó, pero no obstante, el resultado fue otra vez que la mujer no iba a poder votar todavía. Sin embargo, hubo un hecho que fue emblemático, que fue la llegada de Carrillo Puerto a Yucatán, porque entonces él y el gobernador de San Luis Potosí y el de Chiapas decidieron abrir la posibilidad y darle a las mujeres el derecho al sufragio, pero también a ser votadas. Y gracias a eso, lo que pasó fue que la hermana de Felipe Carrillo Puerto, Elvia Carrillo Puerto, junto con Raquel Cid y Beatriz Peniche, en 1923, se hicieron las primeras legisladoras del país. En San Luis Potosí, Aurelio Manrique también aprobó la ley para que las mujeres votaran, y en Chiapas también. El problema fue que estos gobernadores duraron solo 1 o 2 años en el poder, y el derecho de las mujeres a votar solo duró ese tiempo, el tiempo que duraron los gobernadores en el poder. La siguiente, por favor. Esta es una foto del Congreso feminista. La siguiente. No, de los congresos de Yucatán. La siguiente. Y este sí ya es el Congreso de 1923. Les voy a decir, a partir del 23, cuando Elvia Carrillo Puerto es electa, etcétera, y se acaba la revolución, las mujeres deciden insertarse en movimientos internacionales para visibilizar otra vez su demanda por derechos. Y se da en este sentido, en 1923, se da el primer congreso de la Liga Panamericana de Mujeres, que tuvo su origen en un congreso que hubo en Baltimore el año anterior sobre una liga de mujeres votantes,
para pedir el derecho al voto. En este congreso asistieron mujeres que habían estado en los congresos feministas, amigas, por ejemplo, de Galindo, como Rosa Torres, y que habían sido también votadas como concejales o diputadas, y discutieron otra vez el derecho al voto. Sin embargo, aunque todas decidieron que sí, la mujer tenía que tener el derecho al voto, pues una cosa era esa y otra que se fuera a cambiar la ley. Y en las propuestas, esta idea o esta demanda no prosperó. Siguiente, por favor. Sí. En el caso de este Congreso de 1923, que además salen cosas bien interesantes para un poco más adelante, el tipo de mujer que ya aparece en este tipo de congresos o los núcleos políticos que comienzan a formarse, ¿qué perfil tienen? No son amas de casa comunes y corrientes, hay muchas mujeres que tienen cierto nivel social incluso, ¿no? Sí, bueno, de entrada hay que pensar que desde los congresos feministas las asistentes son maestras. Todas son maestras. Entonces, de entrada, en un país que es totalmente analfabeto o que tiene un porcentaje muy alto de analfabetismo en mujeres, sobre todo entre las mujeres, el que asistan 700 maestras habla de que son 700 mujeres preparadas, ¿no? Y, por ejemplo, en el congreso que tú dices, de la Liga Panamericana, incluso asiste la primera médica, o sea, asiste Matilde Montoya, ¿no? Entonces, son mujeres que ya están insertas en las profesiones de su tiempo, como médicas, enfermeras, en literatura, maestras, ¿no? Entonces, ellas son las que están discutiendo estos temas y aparte están siendo increíblemente progresistas. Por ejemplo, Elvia Carrillo Puerto en ese congreso aprovecha para distribuir un folleto sobre el aborto en esa época, o sea, tampoco la acribillan. De hecho, es en respuesta a ese folleto sobre el aborto que surge el Día de las Madres en México. Inventan el Día de las... bueno, no lo inventan, lo traen de fuera para combatir, Excelsior le llamaba una campaña suicida, criminal, lo peor, pero es el contexto. Qué bueno que lo preguntas, es tan progresista lo que se está trabajando en la idea en este congreso, que te digo, está ese folleto, el derecho al divorcio, por ejemplo, también es una de las cosas que se reafirma en ese momento. Lo que pasa es que Carranza ya lo había aprobado en el 14 como divorcio vincular, pero lo que se está discutiendo ahora es que las causas de divorcio siguen siendo muy disparejas. Es decir, por ejemplo, el trato lo que el hombre necesita para divorciarse no es lo mismo que la mujer necesita para divorciarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, el adulterio, en la mujer, la pura sospecha de adulterio es motivo de divorcio. Para que la mujer pueda probar que el hombre es adúltero, el adulterio tenía que ser cometido en la casa de la mujer, delante de la mujer, la macia tenía que haberle golpeado a la esposa, y entonces se probaba adulterio para poder demandar un divorcio. Esa era la diferencia. Entonces, aunque sí existía el divorcio, las causas seguían siendo muy desiguales. Por ejemplo, en el 23, con todo y que Carranza en la Ley de Relaciones Familiares incluyó nuevos derechos o mayor igualdad dentro del matrimonio, la verdad es que la mujer tenía que seguir pidiendo permiso para trabajar o para ser propietaria de algo, y si podía administrar sus bienes era una cosa, pero hasta hace poco en Nuevo León una mujer tenía que pedir permiso para comprar un coche, y eso, o sea, en el siglo XXI, pues a fines del XX. Entonces, sí se están tratando temas de derechos que tienen que ver, que van más allá del sufragio, digamos, que tienen que ver ya con temas más progresistas como sexualidad, aborto, igualdad, pero que se van a quedar sobre la mesa hasta los 70s. Eso es la verdad, o sea, de ahí no van a pasar. Y ahorita es la aprobación del voto, ¿no? Exacto, mucho después. Sí, el voto, lo que pasa es que lo interesante del voto es que al final es insertarse en el ambiente, en la esfera pública, para poder desde ahí demandar derechos. O sea, no es nada más el hecho de salir a votar, es insertarse en la construcción del país para poder desde ahí demandar nuevas cosas, nuevos derechos. Para el Congreso de 1923, una de las cosas que defienden una parte de estas mujeres también es la posibilidad natural de insertarse en una serie de leyes y promoción de la educación, por ejemplo, que era como algo mucho más natural de las mujeres dentro de la casa y del hogar. Entonces era como algo que en la que ellas podían contribuir de
digamos, a diferencia de las actividades de los hombres dentro de la sociedad y las leyes, ¿no? Sí. Es de las cosas que ellas proponen, pero de una manera todavía bastante suave en ese momento. Sí, porque además, es lo que te decía, no pueden como azotar al patriarca en primer lugar. Y en segundo lugar, ya en esta época, en el 23, ya estamos hablando de gobiernos posrevolucionarios que han politizado la función de la maternidad. Entonces, ser madre es una obligación política, ya no es nada más higiénica o moral, ya también es política. Entonces, ellas lo que dicen, ok, pues desde, si yo voy a ser la productora de ciudadanos del futuro, pues entonces necesito tener mayores derechos de decidir, de educación, de igualdad, de matrimonio, de patria potestad, inclusive, ¿no? Entonces, por eso se discuten este tipo de temas, pero siempre como tratando de no asustar al patriarca, porque entonces pueden echar todo para atrás otra vez. O del camino andado se va para atrás. Sí, como que lo vamos a hacer desde el hogar y no vamos a descuidar la casa, de verdad, no hay problema, vamos a salir a votar, pero vamos a regresar corriendo a hacer la sopa, para que no se asusten. Entonces, lo que pasa en esta época, la siguiente. Hasta los años 30 con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que es una liga muy interesante porque en esta época, en los 30, los feminismos ya se habían dividido en derecha e izquierda y eran totalmente adversos, ¿no? Pero pudieron aglutinarse en este frente porque todas buscaban lo mismo, que era la mayoría. Buenas tardes, soy Marta López Castillo. Estoy encargada de la Dirección de Programas de Administración de la Unidad de Eventos del Senado de la República. Tengo la encomienda de realizar una serie de actividades culturales por parte del Senado y trabajamos mes con mes con una serie de fechas importantes para este país, para cuestiones legales, para una serie de cosas que nos comunican como mexicanos, nos dan identidad como mexicanos. El mes de julio trabajamos sobre el voto de la mujer, que fue una lucha muy larga. A partir de los años 20 del siglo pasado se hizo una exposición interesante de fotografía en el Senado de la República y una serie de conferencias que acompañaron esta exposición cada miércoles a partir del día 10 de julio y terminamos el día 31 del mismo mes. El mes de agosto vamos a darle cabida al festejo y el reconocimiento y el hacer un poco la conciencia de la importancia de los pueblos indígenas en el mundo. Como declaratoria tenemos el 9 de agosto, que la UNESCO lo menciona como tal, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y vamos a tener una conferencia por parte de José del Val, un académico muy destacado de la Universidad Nacional, ese mismo viernes 9 de agosto a las 12 del día en estas instalaciones de Casa Nuestra, que fue la antigua sede del Senado de la República. Se encuentra en Jicoteca número 9, en el centro histórico, a un costado del Museo Nacional de Arte Liminal, y fácilmente pueden llegar. La intención es que estas actividades que se realizan sean abiertas al público, puede venir cualquier persona interesada y se está constantemente promocionando a través de redes sociales, a partir de las redes del Senado mismo, el Senado de la República con Twitter, con Facebook y una serie de cuestiones totalmente digitales para que la gente se entere, pero es una actividad abierta a toda clase de interesados en el tema. No son especialistas necesariamente, cualquier persona puede entrar, están abiertas las puertas del Senado para el público.